Es la primera temporada de Conversaciones contra el Olvido. Tengo el placer, y digo bien, verdadero placer, de conversar con quien fuera dirigente estudiantil, sindicalista, dirigente social en tiempos de dictadura, precursora, líder del movimiento feminista, parlamentaria, ahora consejera regional. Estamos hablando de nuestra querida María Antonieta Sá. ¿Cómo estás, María Antonieta? Ay, súper bien, pues Pepe, y me emocioné con tanta presentación. Mira, esto es una conversación de verdad interesada y cariñosa de tu vida, de tu historia, de las reflexiones, de tus observaciones durante el trayecto de vida. Harta vida ya tengo. Harta vida tiene, muy nutrida, muy variada, y por eso el interés de entrevistarte. Vamos a partir por el principio. Dice, apareces estudiando primero en Santiago, luego en Petrufquén, luego en Quillota y finalmente Sexta Humanidades en el Liceo 7 de Santiago. Cuéntame de tu infancia, de ese recorrido. Bueno, mi papá abogado, mi mamá es profesora, y mi papá se le ocurrió ser notario. Pero hacerle un favor a un amigo, se presentó candidato a notario en Pisagua, ponte tú, después o no sé dónde, hizo un trueco y llegamos a Petrufquén. Nosotros éramos de Santiago, yo nací mi abuela tenía un colegio frente a la Plaza del Roto Chileno. Colegio desde los años 20, mi abuela bien precursora, sí, el Liceo Chileno para señoritas. Ahí empezaste. Ahí empecé a estudiar yo. Bueno, y vivíamos ahí en el segundo piso, santiaguinos total, y nos fuimos a Petrufquén. El otro día, hace un tiempo estuve en Petrufquén y visité mi colegio, que era el Beata Imelda, un colegio de las monjas dominicanas. Mi papá notario. Después, entonces, nos trasladamos a Quillota. Y vivimos en Quillota hasta que yo tenía más o menos 13 años y decidieron mis papás que mi mamá se venía con nosotros a Santiago por estudiar. A tu papá se fue a San Felipe mi papá, viajaba los fines de semana, se fue de notario a San Felipe con uno de mis hermanos que siguió la secundaria en San Felipe, y nos venimos a Santiago porque mi mamá quería que estudiáramos en el Liceo 7 y nos preparáramos para la universidad. ¿Y cómo era María Antonieta niña? Yo era tímida, era bien tímida, como un poco quitabulla, pero siempre fui presidente de curso. ¿Cuántos hermanos eran? 4. ¿Y tú en qué lugar estás? Después de los mellizos, 2 hombres, que me hacían la vida imposible. Desde guagua dice que me dejaron el colchón encima y en la cuna yo. Entonces era como una fricción con ellos, y mi hermana menor, te fijas. Entonces mis hermanos eran sobre todo uno, el Pato, Patricio, era como muy activo, entonces siempre me hacían burla, que le da el pavo, que aquí, que allá, que yo les competía por las revistas, por el OK, por el tú te refugiabas en la lectura. Yo leía mucho. Y un papá que quería, yo creo que ahí empezaron mis primeras rebeliones, que quería que fuéramos las niñitas, fuéramos semaneras. Eso quería decir que supervisáramos, porque teníamos que nos hiciera, mi mamá trabajaba, entonces que supervisáramos el servicio de la casa, y yo me indignaba, ¿y por qué los niños no? En fin. Entonces yo creo que la relación con mi hermano y con mi papá me hizo ser muy rebelde. Y bueno, y nos trasladamos después a Santiago. Llegué como provinciana a Santiago. Pero provinciana bien avispada, porque fundaste el centro alumno del Liceo 7. Claro, ahí fui compañera de la Neva Milici, gran amiga mía, de colegio, de la María Elena Hermosilla, que fuimos compañeras de curso. Y bueno, revolvimos el Liceo 7. El mismo Liceo 7 de siempre. El Liceo 7 aquí de Providencia, y bueno, con la Neva y otras estábamos en la JEC, ahí ingresé. Ingresaste en el liceo. Antes, porque yo cuando chica en Quillota yo tomaba el tren y iba a Viña, a una reunión en la parroquia de Viña. Yo era bien católica, mi papá era muy católico. Tu familia era muy católica. Mi papá. Entonces, y cuando llegué a Santiago ingresé a la JEC, que tenía una acción en todos los colegios. Entonces mi familia era demócrata cristiana, pero yo ya estaba como en rebelión. Entonces, si bien fui con Pato, nos llevó a mí y a mi hermana a la Patria Joven,
fuimos al norte. Hiciste la marcha a la patria joven. Con los de la Universidad Católica. Ahí encontró a María, mi hermana. y bueno, y volvimos y yo me alegré de Frei, de la salida de Frei. Yo me acuerdo que yo, cuando salió Frei y la Revolución de Libertad, salí el otro día a la calle y miraba y decía, y no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Eso me sirvió mucho para entender después que los cambios eran lentos. Que eran lentos y que además me sirvió mucho cuando era alcaldesa. Te fijas cuando la gente decía, ¿y cómo? Y yo le decía, mire, 9 meses se demora un hijo en nacer y cómo ya hacen las cosas. Oye, bueno. ¿Y tu vocación por la literatura? Porque tú estudiaste pedagogía en castellano. Sí. ¿Estaba muy clara ya en el liceo? Yo leía mucho, me gustaba mucho leer, pero mi vocación, fíjate, fue un profesor que llegó al Liceo 7, que formó un grupo de novela, formamos un grupo de novela con él cuando estábamos en lo que hoy día tercero medio, y leíamos a Camus, leíamos a Sartre, leíamos mucho, era bien apasionante. Después este señor resultó ser abusador, fíjate. Pero después, no mucho conmigo. después. No, ahí. En esa misma época. En esa misma época una mamá descubrió esto y este tipo se aprovechaba de las más calladitas. Claro. Y yo lo enrostré en el parque forestal, me acuerdo, que me dijo mocosa insolente. O sea, tu pelea contra el acoso viene de larga data. Viene de largo. Tú egresaste por ahí por el 65. Tuviste una corta incursión como profesora en un liceo, muy cortita. Y luego te metiste al programa de alfabetización de la Corporación de la Reforma Agraria. Eso fue gracias a mi hermano, este país de amiguismo. Tu hermano demócrata cristiano, claro. Que trabajaba en la Cora, en la época de Rafael Moreno, y yo me fasciné con eso de la Cora, la reforma agraria, y sentí que estar de profesora en ese mundo chiquitito era súper valioso, pero eso otro me motivaba. Por favor, Pato, búscame qué puedo hacer, cómo puedo ingresar. Y ingresé a la Cora, tuve que dar examen y todo, ingresé al Desarrollo Campesino, se llamaba, y al programa de alfabetización. Y ahí tuve la suerte de conocer a Paulo Freire, que es muy famoso, gran educador popular, y brasileño, ¿no? Brasilero, que estaba exiliado en Chile, y trabajábamos con Paulo nosotros, que fue, cuando yo cuento esto hay gente que lo idolatra y dice, ¿cómo trabajaste con él? Y trabajábamos en alfabetización campesina, que primero trabajé aquí en la cuarta zona, era la región metropolitana, Melipilla, Colina, Río Colorado, que maravilloso. Fue una experiencia lindísima, el contacto con los campesinos, convencerlos que aprendieran a leer. Yo iba a tomar la choca con los de Cerro Colorado y arriba de la cordillera a las 7 de la mañana, estaba yo ahí convenciéndolos en esta camioneta. Oye, no era... ¿Y había muchas mujeres en el trabajo o pocas? Había. ¿Sabes quién trabajó, no todo el tiempo, pero que llegó a trabajar en la Cora después? La Nani Muñoz, la Adriana Muñoz, que hoy es senadora. Ahí nos conocimos con la Adriana. Te fijas, ella ya era socialista, socióloga, ya era socialista, trotskista. Bueno, y yo no estaba en ningún partido. Pero entonces, ¿cómo te elegiste sindicalista? Pero porque el sindicato... ¿Tú fuiste dirigente? Yo fui dirigente. De los trabajadores de la Cora. Claro, lo que pasa es que empezó todo esto y como yo tenía inquietudes, empecé a hablar en las asambleas. Y ahí el dirigente, que era Juan Codelia, un demócrata cristiano, disidente, en ese tiempo Futuro ya Mapu. se había creado el Mapu, el Futuro Mapu. Entonces se fijó en mí porque yo pedía la palabra y hablaba y qué sé yo, y me propuso ser parte de esto. ¿Al 70 ya te identificabas con la izquierda? Ya, ¿Estuviste sí, en la campaña de Allende y todo, no, yo ahí ya fue mi último resabio de catolicismo, yo ahí ya, no más catolicismo, y ahí pues ingresé al MAPO, decidí ingresar al MAPO. ¿Después del chufo o antes? Antes, en el segundo congreso del MAPO, entonces llegué, como ya había sido dirigente de la Cora y había mucha gente del agro, la Morelia Martínez me dijo, tenés que presentarte a la directiva nacional. Pero ¿cómo? Le dije yo, si yo hace una semana, no, igual. ¿Y qué me dices tú? Y fuiste electa, claro. Le rompimos la máquina a Rodrigo Ambrosio, que no me conocía. ¿Quién es esta niña? Le decía, es la compañera de alguien. Le mandaba a Carlos Val la notita, ¿de quién es? Y yo, porque votaron la gente que me conocía del agro,
y llegué a la Que directiva. era muy fuerte el MAPU en Claro, el agro, claro. el INDAP, la CORA. Y llegué a la Directiva Nacional del MAPU y había entrado hace 2 semanas. Nunca fui base. Jamás fui base. ¿Ah? ¿Y en la UP en qué participaste? Bueno, entonces participé en la campaña, en las mujeres y después en la UP. ¿Seguías en la CORA? ¿Seguías en la CORA? Seguía en la CORA. O sea, ¿estuviste en la CORA durante el gobierno? La CORA no, López, no todo el gobierno. No. Trabajé mucho en el partido, me fui Sí. al partido. Una vez ya me enojé, me fui, porque yo decía, ¿cómo esta gente tan inteligente le deja a las mujeres a la derecha y no es capaz de hacer un análisis? Porque yo me dediqué a las mujeres, que era lo último. Entonces votaban mayoritariamente por la derecha. Pero estar trabajando en el partido militar, en el frente femenino, era despreciado. Tú militaste en el MAPU, luego fuiste... De la Directiva Nacional, Sí, de de la la Comisión directiva. Política, Por lo tanto, fui secretaria del secretariado. Secretaria del, porque no hallaban mucho donde ponerme, Sí, porque claro. era la única, y una vez me boté en Además huelga. escribías bien, por lo tanto... Claro, ¿no? Y era la única, y una vez me boté en huelga y me fui porque yo no era florero. Bueno, me llamaron y me nombraron secretaria, se había creado un secretariado. Secretaria del secretariado. El secretariado era el grupo chico, claro. Jaime Gasmori, Sí, Enrique Correa, José Miguel creo que estaba ahí también. Y tú ahí participaste entonces en la pugna que llevó a la división. Claro, eso fue de 72. antes. En la pugna, claro. Yo participé mucho. Fuiste del secretariado del MAPU Obrero Campesino. De ese MAPU Obrero Campesino. ¿Cómo fue esa división entre personas tan cercanas? Fue dramático. Mira, había 2 tesis. En ese tiempo no eran... las fracciones tenían tesis, no eran, sí, claro, no eran personales, no eran claro. los girardistas, claro. Y los no sé qué. A pesar que después se bautizó como MAPU Gasmuri y MAPU Guerrero. Era la tesis 1 y la tesis 2. Entonces no me acuerdo cuál era la nuestra, pero yo era reformista. Claro. Yo ahí, como después descubrí, yo era amarilla, radical claro. En lo cultural, reformista en lo político. Exactamente. Ese era mi lema. Entonces, ¿y eso estaba verbalizado así ya en esa época? No, todavía no después. No. Entonces, pero yo no sentía que los Mapu Garretón, toda esa sección, que el fuerte de ellos era, por un lado, Concepción, Aquevedo, y por otro lado, gente como Montes y qué sé yo, Rodrigo del regional Cordillera, Rodrigo González, Valparaíso, claro. Te fijas que eran como... Entonces, yo me alineé con Gasmuri, que éramos los reformistas, los que apoyábamos a Allende, más cercanos a lo que era el papel del Partido Comunista, claro. en esa época. Y tú me dices que en esa época el MAPU y el MOC, como se decía, sí. representaron los dos polos en pugna por la conducción de la Unidad Popular. Sí. Unos creían que la UP era en el fondo un gobierno para generar condiciones para el asalto al poder, y los otros creían en el proyecto de Allende de construir socialismo en democracia. Claro. ¿Cómo era el lema? Construir, transformar la victoria en construcción socialista, claro. Que era el lema que Correa había. Sí, claro, que era bien enredado. Y el otro era avanzar sin transar. Claro, era avanzar sin transar o consolidar para avanzar. Claro, claro. Y ese drama, alguna manera... Fue muy tremendo. Precede el golpe. Precede el golpe, claro. ¿Cómo fue tu golpe? Bueno, esa mañana, yo estaba en el secretariado político. Sí, claro, del MAPU Obrero Campesino. Yo me acuerdo que ya para el tanquetazo yo había tenido un sueño en la noche. Bueno, no era difícil tener esos sueños tremendos. Tanquetazo de junio. Claro, y el día antes del golpe yo me acuerdo que vivía con una amiga, la Virginia González. Entonces le grito a la Virginia el día del golpe, pon la radio, pon la radio, Virginia, porque soñé de nuevo, le grito. Y la Virginia pone la radio y era el golpe. Yo soñé que en la bahía de Quintero, donde yo siempre veraneé, venían los militares por la orilla, unos barcos, una cosa horrible. Y bueno, la radio era el golpe, entonces yo me levanté inmediatamente. Le dije a la Virginia, acompáñame, y me fui al partido.
Tú estabas dedicado Nada más que íntegramente al partido. Me fui al partido y en una micro, me acuerdo, y avanzamos en la micro y veíamos a los milicos con el Beatle naranja, ¿te acuerdas? Sí. Que fue, qué cosa más horrorosa. Y yo como que alegaba en la micro, pero me daba susto también. Bueno, llegamos allá. ¿Dónde estaban? Estábamos en Carrera. En Carrera. Llegamos allá y estaba todo revolucionado, quemando cosas. Y yo me acordaba que yo en mi escritorio tenía una oficinita, tenía todas las adhesiones a los marinos en rebelión, ¿te acuerdas? Sí. Y yo tenía todo eso, ¿ah? Tenía todo eso en mi escritorio y yo estaba asustada porque era gente que había cosas, adhesiones de personas, en fin, y ahí estaba Jaime, estaba Enrique, y vimos las cosas. Me acuerdo que en el cuarto piso estaba la SAE, que era como asuntos especiales, donde estaba Fernando Villagrán, Andrés Guzmán, y nosotros habíamos estado viendo algunas cosas, fue un golpe tan infantiles, y mi letra estaba en unas tarjetas. Mira que íbamos a poner unas máquinas de estas retroexcavadoras en Cerrillo para que no fueran los aviones. Mira, pero puras cosas infantiles, ¿ah? Y tú sabes que esas tarjetas... Pero estaban de alguna manera preparados psicológicamente para el golpe. Claro, y esas tarjetas con mi letra, un día ando después del golpe, el libro blanco en un supermercado. Los geos estaban mi letra ahí con esas tarjetas, además tan infantiles, ¿cómo me que aparecían como la gran conspiración. Como la conspiración. Y yo veo esto en un supermercado, los geos y mis letras, y casi me morí de susto. Bueno, pero ahí me encontré con ellos y nos fuimos con Jaime y otros dirigentes ya teníamos algunas casas. Una casa de seguridad. Claro, cruzamos Santiago y ahí me acuerdo que Jaime, desesperado, tratando de llamar a Allende. A la Moneda, escuchamos la radio Corporación, escuchamos las últimas palabras de Allende, y bueno, y ahí nos separamos, no logró comunicarse con Allende, Gasmuri, y ahí nos separamos, y yo me fui en el auto de Alejandro Bell, que era diputado. Entonces Alejandro me pidió que por favor, yo era amiga de la señora Alejandro, fuera a buscarla, que estaba, ponte tú, por el barrio de acá de Recoleta, y llevarla a San Miguel, suponte. Y partí yo en ese auto y me doy cuenta que estaba lleno de papel, y yo por la avenida Grecia tirando los papeles, me tiraba, estaba la piocha de la Cámara de Diputados, y yo tratando de pasar por los puentes llenos de milico, váyase señora de aquí, decía que estaban todos, no se podía cruzar, logré cruzar por allá abajo, por Pudahuel, una cosa así, llegué, ya rescaté a la Lili, los niños, volvimos por lo mismo, y nos fuimos la dejé en la Gran Avenida. Y ahí, fíjate, tengo el recuerdo, pasé por todo el cordón industrial, y los obreros, ay, me da pena. Que yo creo que murió mucha gente. Sí, pues. Había algunos balazos, se escuchaban pequeños brotes de Pero tú resistencia. veías la gente ahí, yo pasé por todo ese lugar porque yo vivía en la Villa Olímpica. María Antonieta, visto desde ahora y escuchando tu relato sobre el periodo de la Unidad Popular y la irrisoria preparación frente a la eventualidad del golpe, ¿cómo evalúas esa experiencia de la UP y de alguna manera la inevitabilidad de su final? Ay, yo creo que fue un sueño en que alcanzamos el cielo, pero Lo tocamos. Lo tocamos, pero que fue una tragedia. Y yo creo que no fuimos capaces de presentir y de dimensionar la enorme tragedia que eso significaba. Y yo creo que eso te hace pensar en que la responsabilidad en la política es algo muy vital y muy importante, y que si no tienes un buen análisis de la famosa correlación de fuerza, la verdad es que llevar a todo un pueblo a ese sueño, te fijas, y a ese sacrificio, porque fue un sacrificio de un pueblo, es muy tremendo y es una enorme responsabilidad. ¿Ese fracaso te marcó en tu concepción de la política? Por supuesto. Para el resto de tu vida, ¿no? Así es, así es. Oye, ¿y cómo sobreviviste después del golpe? ¿Sin pega, sin partido? Fue en la casa de esta chiquilla que me acogió,
después muchas casas, porque yo estaba claro que yo me iba a dedicar a la resistencia, o sea, no tenía otra opción, nunca pensé en irme. Además. Nunca pensaste en Nunca irte, pensé en irme, no. Ni siquiera cuando viste que partían tus amigos. No. ¿Y por qué? Porque me sentía responsable de estar acá y no quería irme. No tenía tampoco un peligro así tan dramático. Y si bien era parte de la dirección del partido y todo, nos fuimos uno de los partidos más perseguidos. Pero Entonces, Gasmuri, Garretón, bueno, habían salido, y muchos otros, ¿no? Sí, pero quedaba aquí un núcleo y yo decidí quedarme. Viena, sentía mucha responsabilidad. ¿Y cómo sobreviviste desde el punto de vista material? Pobre, como las ratas. Había momentos en que no había ni plata para la micro. Pero siempre en casa de compañeros, para comer. ¿Y no volviste a ser profesora? No, porque me dediqué todo el tiempo completo. Ponte tú, casi me morí, pero yo choqué un auto con la primera declaración de la UP en la clandestinidad. Logré salir, no fue un choque grande, logré andar en un auto que me habían prestado, llevar a la declaración, porque todo el primer tiempo después del golpe yo fui correo del MAPU con los otros partidos. Nos encontrábamos. ¿Y había una declaraciones. dirección del MAPU interior? Había una dirección del MAPU, sí. Sí, de hecho Gasmuri estuvo acá mucho tiempo. Claro, pero él entró, salió y después entró. No me acuerdo si salió o se quedó. Pero Jaime tuvo algunos años aquí. Y Enrique Correa también. Enrique salió. Salió y después volvió. Volvió clandestino. Volvió clandestino. Entonces yo me quedé trabajando ahí, te fijas, era correo de la dirección. ¿Y tenías un estipendio del MAP, del partido? Después, en un tiempo me arrendaron donde vivir, ya estuve más estable. Vivía en un garage por aquí por Los Leones, arriba de un garage en la calle Gatti Chávez. Gatti Chávez. Gatti Chávez en la calle. Y ahí había un garage que arrendaba, yo vivía en el garage, una pieza. Y me acuerdo que soñaba en las noches, porque me leí las memorias de Shackleton. Entonces soñaba que la Dina era el pack de hielo que pasaba. Y yo pasaba todo el día en la calle de correo. Me juntaba con la gente de todos los partidos para intercambiar correos de la dirección. Estuve en eso bastante, como un año. Al final ya no logré seguir más. En un tiempo también me tocó encontrar casas para la gente más perseguida. Ponte tú con Alejandro Bell, que había sido diputado, un día en la Plaza del Hoyo, ahí en Vitacura, que no tenía dónde llevarlo y no había celular en esa época. No. Pues entonces era, no sé cómo nos arreglábamos y todo. Pero yo estuve trabajando en eso mucho tiempo. Después trabajé en el Resistencia Democrática. Hacíamos un periódico, Resistencia Democrática, donde yo iba, redactábamos, hacíamos los stencils, llevaba los stencils para que una chiquilla hiciera los dibujos, después se pasaba, repartíamos, en fin, era muchos años trabajé. No existían las fotocopiadoras. Nada, íbamos con los stencils. Claro. Me acuerdo haber estado escribiendo los stencils, ponte tú en un departamento por ahí, por cerca de Vicuña Maquena, el día domingo, y yo escribí, de repente empezaba a sentir que la máquina, el ruido de la máquina crecía. Que todo el mundo escuchaba. Mi corazón me hacía así, ya tranquilízate. Oye, el stencil, para los que no saben, era una cosa negra donde uno escribía, quedaba grabado. Blanca y negra, claro. Quedaban hoyitos. Claro, después con tinta se pasaba y iban saliendo las copias. Después hicimos una revista, me acuerdo, con Carlos Catalán. Lo voy a nombrar a Carlos Catalán. Carlos Catalán, hacíamos una revista también. Entonces, la tapa la queríamos hacer bonita con silkscreen. Y en la casa de la mamá de Catalán, por toda la casa, las tapas de la revista para que se secaran. ¿Y una revista cultural o derechamente política? Con Resistencia Democrática, con artículos políticos. Y ahí me topé con la Judía Estelarra, que era una mujer que había trabajado aquí en Chile, estaba en España y era como teórica del feminismo. Entonces... ¿Tú a esas alturas ya habías desarrollado lecturas, ya te sentías parte? Sentía.
Entonces yo quise ir. La mala suerte que me mandaron para poder meterme en todo fue que fui con una compañera campesina que tenía que acompañarla a todos lados. Y a ella era la que le entrevistaba. Linda la María. Entonces me podía meter poco yo quería ver el feminismo ahí, por eso. Y logré que en el partido me apoyaran para poder ir. Y ahí me topé, y sí estaba en Italia. La habían creado la Ana María Gómez, la Jimena Charner, la Teresa Chadwick en Italia. Trabajaban mujeres con del Mapo Obrero Campesino que trabajaban con una norteamericana. Entonces era ISIS Internacional y no tenía una rama latinoamericana. Y ahí crearon una rama latinoamericana y se vinieron a Chile. Las chiquillas con el proyecto ISIS. Se vino pero se vinieron después cuando lograron volver del exilio. Pero yo estuve allá, volví el 82, me consiguieron un stage y yo fui feliz. O sea, estuviste un tiempo ya. El 80 fui a esa reunión en Dinamarca y el 82 me fui a Italia por casi un año a trabajar en ISIS. Así que volví a Chile. Eso volviste 83. 83 decidida ya a dedicarme al movimiento de mujeres y renuncié al MAPO. Ahí renunciaste a la directiva. No, renuncié al partido porque yo consideraba que el movimiento de mujeres, los partidos no tenían que dirigirlos. Y yo, de hecho, a estas mujeres que formaron el Círculo de Estudio de la Mujer, yo las miraba de lejos y decía, pucha, yo quiero estar ahí, pero no puedo porque estoy en un partido. Y yo estaba convencida que los partidos no podían dirigir el movimiento social. Así que las miraba de lejos, me encantaban, pero yo no me sentía como para estar ahí. Y por eso renuncié después al MAPU y ahí entré al Círculo de Estudio de la Mujer y fui la coordinadora el año 83. Y después formaron el movimiento feminista. Sí, ahí formamos el movimiento feminista con la Julieta. ¿Por qué no podemos llamarnos feministas, la Julieta Kirchberg? ¿Por qué formamos el movimiento? ¿Por qué nos llamamos feministas? No podemos llamarnos feministas, como si hay mucho feminismo, pero al final decidimos para desatenizar la palabra feminista. O sea, es la primera vez que se usa como denominación. Claro, como denominación. Normalmente se llamaban movimiento de mujeres, pero no, esto fue. Y ahí conocimos a la Elena Cafarena, a la Olga Poblete, a la Olguita Poblete. Las precursoras. Claro, y ellas decían, las sufragistas. Ustedes son nuestras herederas. ¡Ay, qué mujeres más fantásticas! Sí, La Elenita Cafarena era potente. Me escribió una tarjeta cuando me nombraron alcaldesa. Me ponía, perdónenme que no la felicite por el cargo rasca que le dieron. ¿Quién es esta señora Alvear? ¿En qué movimiento de mujeres ha estado? Bueno, pero... Oye, ¿y eso te llevó a jugar un rol más o menos protagónico en el movimiento gremial contra la dictadura? Bueno, nosotros... La Asamblea de la Civilidad. Pero eso fue después. Nosotros, el movimiento feminista, nuestro lema era democracia del país en la casa. El país en la casa. En fin, y trabajábamos. Y ahí se fueron haciendo feministas otras mujeres. Porque las mujeres comunistas y socialistas que habían echado a la Julieta de una reunión en los años 80, porque la Julieta creó la Furia, que era un movimiento dentro del Partido Socialista. Ahí ya crearon el Mencho 83, se fue propagando, extendiendo el movimiento. Las mujeres de los partidos crearon el Mujeres por el Socialismo. Las Mujeres por la Vida. Las Mujeres por la Vida no eran feministas, las Mujeres por la Vida era un grupo de mujeres... Derechos humanos. No. Político. Sí, ellas querían la Patti Verdugo, la Olivia Monkever, la Fanny Poyarolo. Ellas eran mujeres políticas que querían la unidad, la unidad de los partidos. Y ellas llamaron a un Caupolicán y fue potente, antes que todos los partidos. Sí, claro. Era un movimiento muy potente. De hecho, yo entré a Mujeres por la Vida porque nos pidieron como movimiento feminista que lo integráramos y a mí me delegaron entrar. Y por Mujeres por la Vida participamos en la Asamblea de la Civilidad. Y eso fue muy importante, porque la Asamblea de la Civilidad
fue el año 86 y era toda la civilidad. Y por primera vez, yo digo que es muy importante, las mujeres fuimos como mujeres. Como mujeres, claro. No nos querían aceptar, pero nosotros dijimos que teníamos, si bien no había una organización nacional, teníamos una representación, en fin, al final nos aceptaron. Y por primera vez fuimos como mujeres, como sujetas sociales, y yo lo encontré que era histórico eso. Y levantamos ahí la primera demanda feminista por la igualdad, de mujeres por la igualdad, que iba todos los gremios, la civilidad, las distintas organizaciones hacían su plataforma, los trabajadores, los estudiantes, y las mujeres. Y ahí surgió la primera agenda de igualdad. Sí, me acuerdo, de algo así como demanda de las mujeres a la democracia. Ese fue un documento que escribimos después, con la Claudia Serrano y la Natacha Molina, que murió la Natacha. Sí. Fue un documento que escribimos. Y eso que ya para el 88. Para el 88. Y mi idea era que eso lo suscribieran los dirigentes políticos. Yo hablé con Mayra. En lo que fracasaste. Y fracasé porque yo quería el estadio, y ahí el compromiso confirma, pero las mujeres lo echaron para atrás. Mira que les era, sí. No hubo una comprensión de lo importante que era políticamente. Porque con la Julieta, yo creo que eso fue una cosa, no se dio una discusión explícita, pero se dio como una discusión que se daba en el feminismo, si participar en la política o no, que se daba en los 80, muy fuerte, que incluso en un encuentro feminista que fuimos a Perú se dio una pelea fuerte entre las mujeres que eran feministas en los partidos. Claro. Pero ahí con la Julieta decidimos que en Chile no podíamos estar fuera de los partidos, que siempre habían mediatizado, te fijas, la lucha social, y que iba a pasar lo mismo cuando ya viniera la democracia, y que si estábamos fuera de los partidos no íbamos a tener influencia. Y ahí entonces yo estuve en el Partido Socialista, teníamos doble militancia con el PPD, estuve en la fundación del PPD y después yo decidí quedarme en el PPD, porque era más fácil ahí. Era más fácil hacer feminismo, claro, en el PPD, era un partido más abierto, más... Sí, el otro era más vida democrática, sí, en esa época. En esa época. Sí. ¿Cómo viviste? Bueno, tú siempre fuiste una militante política de la causa feminista dentro de los partidos. Claro. Y viviste las dificultades de esa causa. Pero ¿cómo viviste este proceso de deterioro de la vida democrática del PPD y su captura por intereses personales y en paralelo también su izquierdización? Ha sido triste, muy triste para mí, te fijas, porque había muchas esperanzas que el PPD fuera un partido distinto, en fin, pero cuando uno se empieza a dar cuenta que Gramsci dice que si queremos la democracia los partidos tienen que ser democráticos, bueno, y cada vez era menos democrático, te fijas, yo siempre me resistía a estar en lote. Me resistía a hacer esa manera hacer esa manera la política. Y bueno, y se fue dando el deterioro, te fijas, y bueno, el primer choque fue cuando me quitaron la candidatura. Y que Pepe, tú estuviste solidario conmigo. Bueno, eso... Y yo no podía entenderlo a estos hombres. ¿Cómo lo entiendo? Si yo te lo explico. Daba garantía de votos electoralmente para el partido. ¿Por qué me quitaban la candidatura? Encontraba que era el contrasentido y la estupidez más grande. Esa fue la defensa corporativa de un grupo de hombres, sí, que veía... En realidad yo era el negociador, recuerdo. Claro. Y por supuesto en la negociación, Conchalí estaba en primerísimo lugar. Era un distrito que jamás íbamos a negociar porque teníamos diputada, que era María Maluenda, y teníamos candidata segura electa, claro, cosa que no teníamos en los otros. Claro. Y se unieron todos los candidatos hombres, todos, para que en el Consejo Nacional se votara por Humberto Lagos en vez de María Antonieta Sá, porque así ese distrito podía entregarse, porque Humberto bajaba la elegibilidad muy bruscamente y entonces ninguno de los otros, ni Girardi, ni Del Valle, ni los otros, ni Erich Schnacken, ni los otros candidatos que había, corrían riesgo. Y hubo que hacer
un segundo Consejo Nacional. Pero claro, fíjate que yo para no me daba reponer. cuenta, cuando de repente me acuerdo que una dirigente del PPD Recoleta, la Ana María, me dijo, Antonieta, hay una máquina en contra tuya. Yo no me había dado cuenta, no me había dado cuenta, inocente. Y de repente nos damos cuenta que está esta máquina funcionando, ¿te fijas? Y que bueno, ya está todo. Yo encontraba que era, no sé, que era una cosa tan tremenda. Me quitaron la candidatura. Pero fíjate que yo no me desaminé, yo estaba segura que iba a Doblegarlos. segura, estaba como muy así anímicamente, irracionalmente diría yo. Yo quería ser diputada de los 7 años. Tengo escrito en un Sí, ¿eh? álbum de mi mamá, le pongo tu ¿De hija verdad? futura regidora. Así como Lagos quería ser presidente, claro, tú tenías clara tu y vocación. presidente de la República, yo ¿Ah, sí? quería ser presidente pero a los 7 años, los 7. imagínate, yo después ni. Yo te digo, cuando alguien haga conmigo lo que yo estoy haciendo contigo, esta historia la voy a contar, porque yo nunca he visto tanto fervor popular por una candidata o por un candidato. En esa asamblea, ¿te acuerdas cuando el presidente comunal le dio un ataque, le dio un ataque cardíaco de emoción ahí cuando la presidía? Se Y murió. estaban los bomberos, y estaban los guasos, y estaban los deportistas, Claro. y estaba todo el mundo que no entendía. No entendían cómo nada. a Decían, su pero ¿cómo van a alcaldesa, sacar a la María Antonieta? Decían. En fin, pero yo fíjate estaba segura. Bueno, y ahí la reacción primera fue de la Mónica González. No sé cómo se enteró la Mónica, porque yo no la llamé. Y el sábado fue el consejo, el lunes en La Nación, donde escribía la Mónica González, hubo un artículo que se llamó La noche de los cuchillos largos. No me acuerdo. La Mónica González diciéndole cómo no se dan cuenta que esto es una vitrina y lo que le han hecho, qué sé yo. Y después vino una solidaridad, 4.500 mujeres que Sí, porque firmaron, firmaron, sí. inserción en el Mercurio, la reacción fue muy lindo la reacción en el distrito. Chito, ¿no? Eso fue maravilloso. ¿Ah? Y llegaban y Vitar no podía entender, y Schnacki que decía, ¿cómo vamos a hacer un Claro. segundo consejo? Y tu apoyo. ¿Ah? Entonces fue una cosa muy bonita y eso me hizo muy libre. A ti te marcó la vida, por lo menos tu identidad y tu manera de ser, el fervor popular en torno a ti en ese territorio, haber sido nombrada alcaldesa de Conchalí. Porque fuiste, bueno, de las primeras alcaldesas del Claro, gobierno o sea, democrático. mira, Eran ahí 12. fue- Eran 12. Eran 15, 15. ¿Cuántas mujeres? una, la única. María Antonieta. Claro, pero yo te quiero hablar de otra cosa que fue muy linda. Antes de eso, después del plebiscito, las mujeres formamos la Concertación de Mujeres por Sí, la Democracia, efectivamente. que era independiente de la otra concertación, y que ahí la estrategia era juntar mujeres de partido y juntar feministas y hacer un programa de gobierno, en fin, en la línea nuestra. Hicimos el programa de gobierno, 400 mujeres trabajaron, la Claudia Serrano fue la que llevó adelante eso, editamos un librito, y las otras eran participar en la campaña de Elwin, y lo otro era que nombrara mujeres en los cargos del gobierno democrático. Lo único que hicimos fue el programa. Pero lo que yo te quiero contar es que nos echaron Ah, sí. de la campaña de Elwin. No te puedo creer. Sí, nos echó Enrique Correa. Porque parece que éramos demasiado autónomas. ¿Eh? Parece que estábamos consiguiendo ¿Y quiénes eran plata. quiénes eran las- Mira, ahí las líderes eran la Josefina... La Josefina, la periodista, la Rossetti. Josefina Rossetti. La Josefina Rossetti la pusimos de presidenta y ahí logramos unir a la Carmen Frey, a la Mariana Elwin, ¿ah? Logramos unir un lote de mujeres representativas y mujeres de partido y feministas. Ya. ¿Ah? Y esos eran los 3 objetivos nuestros. Mira, en términos lo hicimos pésimo en términos del nombramiento de mujeres, porque presentamos 100 mujeres para ser ministras. Porque la gran dificultad de las mujeres es reconocer a la otra. Claro. Entonces era muy difícil reconocer a 2 o 3 que podían ser ministras, ¿te fijas? ¿Ah? Era difícil eso, era complejo, ahí nos fue pésimo. Y la Además fue única- permeable el gobierno, la única mujer era para... yo fue alcaldesa luego Cernam. y claro, pero fue Pero fue posterior. después. Y después La subsecretaria, la ¿no? subsecretaria John McDonnell en vivienda. Claro. El resto, nada. Y yo hablé con todo. ¿Ah? Hablamos con todo.
pero nos habían echado la campaña. Después nos llamaron porque fuimos a Concepción en el tren con Patricio Elwin, que en las estaciones estábamos en dictadura todavía, Sí. pues. En las estaciones el tren tocaba el pito, ta, 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 venía la gente, maravilloso. Pero allá quedó la tendalá con las mujeres, porque primera vez que se encontraban las socialistas con las demócratas, con las demócratas cristianas. Primera vez hicimos un panel de derechos humanos, primera vez que muchas demócratas cristianas se enteraban de las torturas que hablaban ahí. Fue maravilloso. ¿Ah? Pero ahí se vieron superadas y nos llamaron para el acto en el teatro, nos llamaron porque... Me acuerdo de estar sentada en la Plaza de Concepción con la Mariana Elwin resolviendo los problemas, que las socialistas no querían estar con las demócratas cristianas en el mismo hotel, que las demócratas cristianas no querían ver... fue heavy esa unidad porque era la primera vez que nos juntábamos, pero fue muy emocionante cómo las demócratas cristianas en ese taller de derechos humanos se dieron cuenta de lo que había pasado. Imagínate, esto fue el 88, tiene que haber sido. Claro, 89. Cuéntame tu experiencia de alcaldesa. Fue preciosa, estaba tan asustada yo, porque imagínate, pero fue muy, muy bonita. Yo creo que, no sé cómo sería la gestión en concreto, teníamos muy pocos recursos, pues teníamos 4.000 millones de presupuesto y los gastos eran 3.800, nos quedaban 100 millones para... Inventaste programas pioneros. Mira, hubo mucha solidaridad primero. O sea, 100 ONG se pusieron a mi servicio. Ese convenio con 100 ONG para poder tener programas. Vino gente de fuera de Chile. Tuvimos relaciones internacionales de apoyo. Hicimos un equipo muy bonito ahí, en que mi única preocupación era que nadie mediatizara. Yo me acuerdo que eso me importa. Mediatizara la manera de ejercer el poder. Porque se crean, tú sabes que te mediatizan el poder y te lo manejan. Esa era mi mayor preocupación, que la gente llegara y que fuera una gestión participativa, que la gente tuviera su palabra. Creamos unos consejos comunales del niño y la niña. Mi idea era crear consejos comunales con participación de la comunidad organizada. Y fue muy lindo y eran 500.000. Y el territorio había 1.000 comités de allegados, Claro. 1.000. Hice una escuela de dirigentes, de formación de dirigentes, escuela de dirigentes mujeres. La de la Fuentealba, una mujer del PP, fue muy mano derecha en eso. Y fue una gestión muy cercana a la gente, además en una época en que la gente estaba, pero... Ávida de participar. Ávida de participar, nosotros abrimos las puertas. Todavía resuenan tus pasos en la Cámara. Y mi mal humor. Tus proyectos, por supuesto, eran para muchos la hincha pelota, que le ponía el género a las palabras, pero hoy día la Cámara ya no se llama Cámara de Diputados, se llama Cámara de Diputados y de Diputadas, formalmente. ¿Te acuerdas? Decimos, díganos diputada, señor ministro. Exactamente. Cuando llegaron los ministros de Piñera, que señores sí, pues, diputados. señores diputados. Pedía la palabra. Y ellas, diputadas. Pero más allá de eso anecdótico, la verdad es que la legislación tiene tu huella. La trata de blanca. De personas. De persona, la trata de personas. La primera ley que se celebró hasta hace poco, ¿te acuerdas tú? La desaparición de la distinción entre hijos legítimos y ilegítimos. En fin, la propia causa, la lucha por el acoso, la diversidad, el reconocimiento de la diversidad sexual, en fin. ¿Por qué paraste, María Antonieta, a los 20 años de diputada? ¿Qué te llevó a decir, hasta aquí llego? Mira, fueron dos cosas. Primero, que encontraba que 5 periodos era escandaloso. 20 años. Estaba cansada. Me costaba mucho esta esquizofrenia que tenemos los diputados entre el territorio y la legislación. Me costaba cada día más. Lo echo de menos de repente cuando hay discusiones. Cuando hay discusiones. Que gana estar allá. Quisiera, pero por supuesto, tengo muy buenos recuerdos. Pero no te arrepientes para nada de haber tomado esa decisión. No me arrepiento, fíjate, porque creo que hubo un quiebre en la política, un quiebre,
algo distinto a lo que... No sé cómo habría Término enfrentado de esta ciclo, nueva etapa, un término de ciclo. No sé cómo habría tomado esta nueva etapa. Porque yo creo que me hubiera llevado bien con las jóvenes ahí. ¿Seguro? El Congreso hoy se parece más a lo que nosotros queríamos que el Congreso que viviste Claro, tú claro. esos 20 años. Pero yo quiero entrar a un tema personalísimo. ¿Cuándo, si tomaste alguna vez tú la decisión o la vida te llevó, cuándo decidiste yo me voy a salir de la fila de todas las mujeres de mi generación y voy a ser soltera, no voy a tener una familia como todas mis amigas? Que se casaban a los 21 que años. se casaban a los 21 y tenían 4 o 5 hijos y se dedicaban a la casa. Mira, no fue una decisión, no fue una decisión tan fría. Como todas las de mi edad, tuve un proleo larguísimo de los 18 años. O sea, ¿tuviste riesgo de...? Tuve. Y ese proleo, 5 años, matrimonio, Claro. en fin, con un estudiante de medicina, médico, y él me dejó. Ya. Sufrí, para qué decirte, sí. casi me morí. Yo creo que las penas de amor son las peores. Uf. Y yo creo que eso Después me hizo... de 5 años de pololeo. Después de 5 años pololeo. Y eso me puso reticente, te fijas. No quiere decir que no tuve otros pololos, claro. pero lejano. Y ahí me fui metiendo en este mundo. Y claro, es tanta la dedicación, es tanta la realización además. Además, toda la cosa afectiva la tenía por mi sobrino. Los veía re poco, pero había como un sustento ahí afectivo que me mantenía bien y tenía mis pololeitos por ahí de repente, no muchos, pero yo creo que eso me sostenía afectivamente. Además que es tan bonita la política, es tanta la realización. Yo creo que es una de las profesiones más nobles. Lo viviste apasionadamente. Apasionadamente. Claro, la fanática, yo me da risa. Cuando me acuerdo que Tuba me decía, pero tú eres monotemática, me decía. Ay, ¿qué más da? Le decía yo. Pues. Claro, tan monotemático como sus causas de defensa al consumidor. Cada uno tiene su... Entonces yo creo que fue una realización personal muy, muy grande. Personal, o sea, como persona, y conocer gente muy interesante, tener experiencias de contactos internacionales, por ejemplo, interesantísimos. O sea, toda Tú una tuviste cosa, mucha inserción en el feminismo internacional, mundial. sí. Fui a muchas reuniones, conocí mucha gente latinoamericana, mujeres, de diversas, tuvimos seminarios muy interesantes. Me acuerdo uno en Washington, que cuando estaba el consenso de Washington, Sí, pues. una reunión de mujeres, líderes de América Latina, la alcaldesa de no sé dónde, de San Pablo, de México, diputada de acá de Chile, estaba la Gladys Marín y la Alejandra Krau, no me acuerdo qué más. Temblaban las paredes, porque todas contra el consenso de Washington. Además que las mujeres somos muy entretenidas, porque se da la discusión política, pero se da el plano personal, la amistad, la confidencia. Entonces era demasiado divertido, demasiado... ¿Y nunca echaste en falta a los hijos? Nunca. ¿Tenían los sobrinos? Sí. ¿Tienes relaciones? Sí. Intensas Nunca me cuestioné no tener No. hijos, nunca. Además, estos niños, mi sobrino, ahora tengo nietos, tengo una relación muy linda con ellos, además. ¿Y cómo es esto de reencontrarse con el amor después de tanto haber rodado? Oye, soy la envidia de todas mis amigas. Me imagino. Imagínate, además él es menor que yo, es un hombre muy buen mozo. Oye, tu descripción humilló a todo el mundo Sin guata. cuando dijiste sin guata. Y es como... Es un amor, ha sido muy lindo porque ya, imagínate, no está en ningún horizonte. No, pero yo te eso. recuerdo que tú viajabas a encontrarte Bueno, yo con un amor tuve esa relación, claro, suizo sí. hace como Sí, pero que 20 volviera, años. que me buscara, que a la edad, pues yo tengo 76 años, soy una abuelita. Oye, ha sido una sorpresa maravillosa de la vida. Me llevo muy bien con él, lo pasamos muy bien juntos.
¿En qué es idioma? muy- En el del amor, me dirás tú. En el idioma del amor. Aparece como ciútico. Una mezcla entre inglés, Ya. español. Él está hablando harto español. Ya. Está hablando, no lo suficiente todavía como para ser autovalente. ¿Ah? Pero imagínate una mujer como yo, independiente y todo, que alguien te cuide. Es como extraño para mí, que se preocupe. ¿Ah? Que alguien se preocupe si tienes frío, si lo estás pasando bien. Es como, yo lo miro así, digo, no, que alguien se preocupe. Yo me acostumbré a preocuparme de mis sobrinos, pero nunca nadie se había preocupado así. Mis sobrinas son muy cariñosas, ¿ah? Pero esa preocupación, esa intimidad, te fijas, que te hace como, una amiga mía dice que es tan importante tener un testigo de tu vida. ¿Ah? Yo nunca tuve un testigo de mi vida así cercano que con comentar lo que te pasa en el día. ¿Ah? Ahora, tú tuviste una relación muy intensa y larga con tu mamá. Sí, pero era una relación de cuidado, De cuidado. no era una relación, yo era como la mamá de mi mamá. Ya. No era una relación Fue un así. periodo largo donde tú eras la Por mamá. muchos ya. años, claro, muchos años. Muchos años, pero no. Tener un testigo de tu vida es algo muy importante. De las pequeñas cosas, no de las grandes cosas, sino que del cotidiano. ¿Eh? ¿Te ves contenta? Sí, ¿Sí? estoy contenta. Tengo una linda relación con él, no sé qué irá a pasar. Tampoco hay futuro, o sea, tampoco hay sueños claro, de no se futuro, pero proyectan. el día a día es Viajan, total. en fin. Viajamos juntos, hemos ido a todo Chile. ¿Eh? Fuimos a Machu Picchu ahora lo último, ya no tengo edad para andar subiendo escaleras. Yo le dije, los próximos viajes, algo plano, no Algo plano, a Pandau no. Y dime, ¿te produce alegría lo que está ocurriendo hoy día? Porque tú, digamos, peleabas contra lo políticamente correcto y ahora lo políticamente correcto es aquello por lo que tú peleabas. Ya. ¿Ah? Fíjate que lamenté tanto no estar en Chile para mayo pasado. Lloré Ah, sí. de emoción, sí. Sí, me había pasado con las últimas marchas. Mayo, el movimiento Mayo, el ese. movimiento, las claro. 400.000 mujeres. Sí. Mira, ya me habían venido creciendo las marchas. Y yo decía, por Dios, que esta gente no mire lo que pasa. Porque ya venían las marchas del 8 de marzo, Sí. estaban grandes. Y Grandes. lamentaba yo mucho que mis compañeros no vieran eso, no vieran este fenómeno que venía. Y cuando vino en mayo, yo estaba en España y veía las noticias, salieron allá, es decir, lloraba, me emociona. Me emociona porque Te vincula con el tu dolor lucha, de las ¿ah? mujeres ha sido muy grande, la humanidad. Entonces, que estás humillada, estás ofendida, te fijas, así como cuando las mujeres con la Michelle se ponían ¿ah? Sí, claro, la banda. Me produce, y le produce a todas las mujeres, yo creo que les produce mucha emoción de reivindicar esta herida profunda de miles de años. María Antonieta, para cerrar, por supuesto cerrar con una puerta abierta, ¿ah? Llena de ventanas, pero si la vida imaginariamente te diera la posibilidad de rebobinar el cassette, ¿qué caminos no habrías recorrido y qué nuevos caminos habrías recorrido? Fíjate que estoy bien conforme con mi ¿Estás vida. conforme con lo que Sí, hiciste? porque fui feliz, po. Yo creo que hoy día se habla de la felicidad como tema. Yo creo que yo siento que tenía una vida bien plena, bien plena. Y este último botón de rosas que me llegó es como que me completa, te fijas, así como persona, y estoy muy contenta. He conocido gente muy linda, amistades muy importantes. Muchos de los colegas, tú Pepe y otros colegas en la Cámara, Guillermo Ceroni, ¿ah? Así como personas muy íntegras, muy bonito. Así como he conocido a otras personas, he aprendido a conocer el alma humana, ¿ah? Y estoy satisfecha, sí. Creo que hubiéramos podido haber hecho más, pero bueno, no se puede tampoco. Otros recogerán el bastón, ¿ah? Así como lo han hecho las niñas, Sí. de la causa que tú Sí.
Sí. emprendiste, porque sin lo que ustedes hicieron no podría explicarse lo que está ocurriendo hoy día. Claro. Ese periodo de los 80 con las feministas fue maravilloso, con la Julieta Kirburg, con todo fue maravilloso. Es bien Contradictorio. Es bien contradictorio que a mí me pasa más o menos lo mismo. Sí. ¿Ah? Bueno, los españoles Quizás, decían con Franco estábamos mejor. Claro, uno cuando hace La solidaridad, lo colectivo, lógico, lo colectivo por sobre lo individual, maravilloso. y aprender a apreciar los pequeños triunfos. Hoy día se desprecian los pequeños triunfos. ¿Ah? Así es. Pero, o los grandes triunfos. Sí, incluso los grandes. No, los grandes, ¿no? Sí, incluso los grandes. Claro. Incluso los grandes. ¿Ah? Me quedó resonando radical en la lucha social y radical en lo cultural. Y moderado, reformista en, la en lo político. político. Sí. ¿Ah? Sí. Eso te retrata. Me retrata, ¿Sí? yo creo. Pero yo también tenía otro lema que le tomé algo a Lula, que era pragmatismo y ética, decía Lula, una vez que vino a Chile. Y yo le puse pragmatismo, ética y pasión, que eso me reflejaba. Eso te refleja. Pragmatismo, ética y pasión. Y lo otro que me refleja es escéptica militante. Es otro lema. Sí, porque siempre fuiste un poquito descreída, desconfiada, pero militante. Pero militante. Claro, que las cosas, como dice la Margaret Yourcenar, el mundo no cambia, pero hay que hacer como que vaya a cambiar. Como que cambie. María Antonieta, Pepito, muchas gracias por esta ha sido un placer. conversación. Además que alguien te escuche de tu vida es realmente algo increíble. Bueno, esperemos que muchos te escuchen a través de estas conversaciones contra el olvido. Ha sido la conversación con nuestra querida exalcaldesa, feminista, parlamentaria, mujer feliz, María Antonieta Sá.